Bueno, ahí concluye la transmisión de Sepropie, pues seguía el presidente ahí en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional con muchos miembros que representan hoy a grandes rasgos a la cultura en México y en los que por supuesto que pues yo voy a destacar al queridísimo Horacio Franco, usted lo sabe, director de la Orquesta Barroca, Capela Barroca, y por supuesto pues el mejor flautista de México y del mundo. Ahí estuvo en este pues muy interesante evento en el que se honra a las grandes personalidades de la cultura, ¿no? Le decía, pues, ahí estaba el flautista y director de Capela Barroca, el queridísimo Horacio Franco, también estaba, por supuesto, la eh, gran Elenita Poniatowska, escritora, periodista, estuvo Arturo Bernstein, Pedro Salmerón, Carlos Pellicer, Diego Prieto, pues ya sabe usted, ¿no? El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nosotros, bueno, muy pendientes de este interesante momento. Me dice Horacio Franco directamente que pues, se trata de los miembros de la Comisión de la Memoria Histórica y con los pues, artistas artesanos de original. Nos da muchísimo gusto que los hayan podido honrar de esta forma. Me da mucho gusto ver ahí a Horacio Franco. Claro, en la toma, pues uno de sus compañeros corresponsales le tapa la cara a Horacio, ¿no? Con una cámara, desafortunadamente, pero ahí estaba Horacio, ahí estaba nuestro queridísimo Horacio Franco, el mejor flautista en estos momentos en México y el mundo. Y le digo, fue una mañanera muy interesante. El presidente llegó un poco más tardecito, lo que nos dio oportunidad a nosotros de presentarle muchos videos, muchas notas, y las que nos faltan todavía, todavía las que nos faltan. Pero explica el presidente que si llegó más tarde es porque hoy en la mañana tuvo un convivio con el gabinete de seguridad, que estará trabajando evidentemente hasta el último día. Dice el presidente que pues se tuvieron de alguna u otra forma este convivio con tamales y mariachis, porque pues el gabinete ha estado todos los días en reuniones permanentes, ya sea usted de lunes a viernes, 6 a 7 de la mañana, y se toman decisiones muy importantes. También dan el último informe de Profeco, en el que destacan estos tres como los más careros, que siempre fueron estos, en lo general eran ellos y Oxogas, ¿no? Nos referimos, por supuesto, que a Chevron, a Redco y a Arco, eran los que todos los lunes se exhibían como los más careros de los careros. Y de ahí, pues se reafirma este compromiso con el rescate de la memoria histórica y la defensa del patrimonio mexicano. De ahí una participación muy interesante de nuestra colega periodista, corresponsal de Contralínea, Nancy Flores, quien incluso se despide de la última mañanera. El presidente aprovecha para darle otro llegue a la momia neoliberal y conocido traidor a la patria Ernesto Zedillo, padre del Fobaproa, que seguiremos pagando los mexicanos por generaciones, al exhibir cómo es que no tiene autoridad moral. Esto luego de que la queridísima Nancy Flores, bueno, pues exhibiera una serie de casos verdaderamente cuestionables. Asimismo, se refiere el presidente a este ataque con una botella del que fue objeto y se refiere al ataque con una sonrisa en la boca. Vamos a ponerle el ataque una vez más, que pues perpetran, ya el presidente lo da hoy a conocer en la mañanera, así lo da a conocer. Dice que fueron miembros del Poder Judicial, por mucho que ellos digan y se deslinden que fueron pues, trabajadores del Poder Judicial, hoy el presidente dice, sí, fueron miembros del Poder Judicial. Esto es lo que dice el presidente López Obrador. Bueno, este fue el incidente y ahora pues, le ponemos los planteamientos del presidente. Bueno, mira, el presidente se refiere a este ataque del que fue objeto ayer en Veracruz, cuando un pinche chango fascista le lanza una botella mientras un grupejo que se identificaba con el Poder Judicial protesta su visita en medio de actos violentos. Dijo que entiende que están molestos, pues no quisieran que cambiara algo y que en eso se basa el conservadurismo, efectivamente en conservar porquería.
planteó que otra cosa que les molesta mucho es que quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, decir que son iguales a Peña, a Calderón, a Fox, a Cedillo precisamente, a Salinas, y que como no son iguales, bueno, pues les molesta que en estos momentos no haya corrupción, pero que también lo que les molesta por sobre todo, señoras y señores, es que no son represivos, no son autoritarios. Le dice a sus adversarios fachos, el presidente, que pues probablemente de lo que más les molesta es que no haya represión y que este tipejo que le habría aventado la botella y que pues ya están identificando en varias redes sociales, nosotros, bueno, no sabemos per se quién haya sido, sí sabemos que el militante de Morena que se apellida Cedillo no fue, ya lo aclaró hasta el cansancio, pero le decía, le dice el presidente a este cabrón que en otros momentos se hubiera enfrentado al Estado Mayor Presidencial, la represión terrible de personajes como Peña o Calderón, que no tenga problema, que no tenga cuidado, ¿no? Que puede estar tranquilo, pues no le va a pasar nada. De hecho, hasta pidió que se actúe con respeto en cuanto a su persona y a los que están en contra de él como mandatario. Ahora bien, mire, con mucho respeto al presidente López Obrador y el legado que va a dejar ahora que ya se va, pues hay una cosa que es, una cosa es que le tengamos mucho respeto y que nos pueda él hacer un llamado a la paz y a la reconciliación y a que no haya problemáticas. Pero ese sujeto cometió un delito al agredir a un presidente. Bien lo planteaba ahí un compañero de canal, se me fue el canal, de Miguel Arzate, este compañero corresponsal. Eh, no está agrediendo, no solamente está agrediendo a Andrés Manuel López Obrador, está agrediendo al presidente de México, a quien representa a todos los mexicanos. Y aquí se puede incluso tipificar el intento de genocidio, ¿eh? En definitiva, se puede tipificar un intento de genocidio sin duda alguna. Entonces, de oficio, no de querella, de oficio, ese energúmeno fachito chango pues, tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y yo le exijo, no sé usted, ¿no? Pero yo le exijo a la Fiscalía de Veracruz y a la Fiscalía General de la República que comience un proceso en contra de este energúmeno que le aventó una botella al presidente de la República. De verdad, así, ¿no? Porque es de oficio, ¿no? A los fachos les encanta esto de la ley es dura, pero es la ley, dura lex et lex. Pues sí, la misma, la ley es dura, pero es la ley y van a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. El presidente dice que no se preocupe, hombre, que no le va a pasar nada. Bueno, no le va a pasar nada si, en cuanto a él como presidente, como presidente que no ha sido represivo, pero el Estado mexicano sí tiene que actuar y este tipo tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo que sí es que el presidente comenta que pues, los chayoteros magnificaron el incidente del botellazo en Veracruz y sí señala directamente a quienes lo agreden como miembros del Poder Judicial. Cuestiona que le griten dictador. Y antes de que le pongamos este clip en el que el presidente directamente pues no, es que exhibe a estos agresores como miembros del Poder Judicial, ahí le van dos situaciones importantes. Después de que se dio esta agresión, los muy cobardes de los fachos salieron a decir que habían sido los morenistas los que lanzaron la botella y le echaron la culpa a un militante de apellido Cedillo, Cedillo con C, ¿no? Como siempre, ¿no? Aplicando la de voy a culparte de mis propias maldades. Los miembros del Poder Judicial se deslindaron y negaron calderónicamente que se tratara de trabajadores del Poder Judicial. Bueno, el presidente dice que sí son trabajadores del Poder Judicial y cuestiona que le hayan gritado dictador. Dice, pues es que una dictadura, ninguno de ellos estaría gritando dictador en primer lugar, no se habrían podido acercar de esta forma, no le habrían podido aventar una botella y hoy la historia sería muy distinta. Miren nada más. Esos son
adversarios nuestros, toda la intelectualidad orgánica, los intelectuales del régimen, que jugaban un papel importante, y también por corrupción. Por ejemplo, ayer lo que me gritaban los del Poder Judicial, que están en contra de la reforma, era dictador, dictador, dictador. Pues es lo que sostiene Aguilar Camín y Krause, sin rigor intelectual, con mucha deshonestidad. Porque dictador, ¿de qué? No, Krause llegó a poner en su página, en su tuit, de que después de 200 años de república iba a iniciar una monarquía en México. Yo no sé cómo engañó tanto durante tanto tiempo. Claro, es muy bueno para el negocio editorial, es buen empresario. Los ingenieros, con todo respeto, muy pocos, los ingenieros son muy buenos para hacer carreteras, los ingenieros mexicanos son un ejemplo, los ingenieros civiles, para hacer grandes puentes y todo. Pero para la historia, no sé, Pedro, pero el único ingeniero que conozco, historiador bueno, inteligente, por cierto, conservador, un energúmeno, Francisco Bulnes, el único que conozco, así de buen nivel, que puedo no estar de acuerdo con él, claro que no estoy de acuerdo. Escribí un libro que se llamaba El verdadero Juárez, que hizo historia, y luego escribió otro, El verdadero Díaz, que también, a pesar de haber estado en el régimen de Porfirio Díaz, también lo cuestiona fuerte, fuerte, fuerte. Es un libro muy bueno para la investigación porque está hecho por un porfirista. Entonces, todo lo que dice ahí es muy cercano a la realidad. Entonces, se enojan mucho, ¿sí? Por eso hay razón. Aquí se habló de cómo la revista Letras Libres la compraba el gobierno. Tenía una suscripción de creo que 6, 8 mil ejemplares. O sea, toda la compraba el gobierno. Nexos, la revista de Aguilar Camín, que es el otro grupo, que tenían muchísimas influencias, también la compraba el gobierno. Pero estaban metidos en todos los negocios del gobierno. Entonces, esa idea, ¿no?, de que es una dictadura viene de ahí, y por eso los trabajadores del Poder Judicial también engañados, porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección de los jueces, de magistrados, de ministros. No afecta en nada a los trabajadores del Poder Judicial. Nada más que
como también los jueces tienen familiares, porque una de las características, uno de los vicios en el Poder Judicial es que la mitad de los que trabajan en el Poder Judicial, que son como 40, 50,000, son familias. O sea, hay un gran nepotismo, porque fue un poder que se le dejó a la derecha, al conservadurismo, para poder hacer el acuerdo PRI-PAN Oye, en la y época en de ese nos Salinas. quedamos, en ese acuerdo. Con eso perdimos los mexicanos, a partir de que efectivamente en esta alianza putrefacta le dieran la seguridad al Partido Acción Nacional, con representantes tan funestos que hoy niegan, como lo es Genaro García Luna. Algunos los defienden, ¿no? Pero en lo general, pues ahí está la dirigencia del partido que ha llevado ese partido a la absoluta ruina, a Marco Cortés y Anaya, que ahora regresa, que niegan siempre a alguien como Genaro García Luna. Pero más allá de eso, lo interesante es que efectivamente a esta agresión cobarde, típica del conservadurismo, de su actor hipócrita, cínico, violento, infantil, porque fíjese, ¿no? Al perderlo todo, en lugar de reagruparse y de mirar hacia adelante, de la forma más mediocre, que dice, pues vamos a ir a desmadrar, ¿no? A pegar. Es la típica, ¿no? Del troglodita, del infantil personaje que se identifica con la derecha, con la ultraderecha mexicana. Ni tanto con la derecha, es la ultraderecha, es esa ultraderecha que representan perfectamente personajes como Lili Telles, como Laura Zapata, como Gilberto Lozano, como Eduardo Verástegui, pero clara y evidentemente como Chumel Torres, ¿no? O sea, en ese mismo están, en ese mismo bote de popó están todos ellos, ¿no? Le digo que lo interesante es que, pues también el presidente llega a comentar que él recibió muchas agresiones, ¿no? En su momento, que pues esta es una golondrina en el verano de tantas y tantas agresiones que ha recibido en su vida, agresiones que incluso llegaron a ser muy humillantes, pero pues a partir de las cuales continuó con su camino. No sé si donde me pueda compartir también el 18, porque ahí es cuando el presidente confiesa estas agresiones a las que, pues que ha tenido que soportar. Mire usted. Cosas recibí, cuántas agresiones recibí durante todo el tiempo. Y algunas no solo macanazos, ¿no? Sino muy humillantes. No se me va a olvidar cuando fui con el finado Arnaldo Córdoba y con el finado Agustín Ortiz Pinchetti y con Lorenzo Meyer. Habrá una conferencia en Mérida. Estábamos ahí. Y llegan unas mujeres, compañeras, mestizas, con su morral lleno de huevos. Entonces, una gente adelante, gobernaba el finado Cervera, Pacheco, Víctor Cervera. Y ahí el que va adelante, porque no me conocían, ellas se las llevaron a eso, me señala y se empiezan a sacar huevos y me ponen lo menos, pues ahí está, ¿no? La memoria histórica. Que por cierto, esos archivos de las televisoras también hay que procurar en un convenio de colaboración, ¿sí? Que se guarden, que se conserven. Como 2 semanas, 15 días en Televisa, pasando la escena. Pues yo iba después a otro acto, ya me tuve que ir
al hotel a bañar, a cambiarme de ropa y a irme al otro acto. Pero imagínense el despliegue, ¿no? En todos los medios. Pero son las cuotas de humillación. Eso se resiste cuando tiene uno una causa superior, como la que hemos enarbolado y llevado a la práctica millones de mexicanos. Entonces también eso lo digo por los simpatizantes nuestros, no se enojen, o sea, es que sonrían, ya ganamos. Bueno, ahí le aplaudieron, ¿eh? No sé por qué se cortó la toma, pero ahí le aplaudieron la gente, le aplaudieron pues las personas que asistieron a esta mañanera, porque no eran solamente corresponsales, como hemos informado desde el principio de esta transmisión. Efectivamente, asistieron a la mañanera varios representantes de la cultura en México.